14 de mayo de 2026, Blizzard cierra Turtle WoW. Mucha gente lo está viviendo como una injusticia, como una traición, y otros tantos están aplaudiendo el cierre. Pero más allá de la ética, más allá de la eterna discusión, hay una pregunta en concreto que nadie está prácticamente haciendo, y que cambia completamente la forma en la que vemos todo lo que está sucediendo. ¿Por qué Blizzard tardó 7 años en hacerlo? Porque, bueno, Turtle WoW infringía el copyright desde el primer día. Blizzard podía haberlo cerrado en el 19, en el 21, en el 23, y no lo hizo, esperó. Y la respuesta al por qué esperó es la más interesante de todas, y es lo que vamos a desmontar en este vídeo. Warmain es el servidor privado de WoW más grande del mundo, lleva 15 años activo, hasta 12.000 jugadores simultáneos en su mundo principal, y un sistema de donaciones que es un eufemismo claro. Pagas dinero real, recibes monedas, compras equipamiento, personajes, monturas, básicamente un pay to win sin ningún tipo de disfraz. ¿Cuánto genera este servidor? Warmain obviamente no da cifras, pero las estimaciones de la comunidad hablan de alrededor de 6 cifras al mes. Y antes de que pienses que, bueno, son cifras que se dicen por internet sin ningún fundamento, hay un caso real que podemos usar de comparativa, con sentencia, con cifras delante de un juez. Escape Gaming 2010, otro servidor privado que operaba en suelo americano, mismo modelo. Blizzard demandó. El Tribunal de California revisó los registros de PayPal, donde encontraron más de 3 millones de dólares en ingresos comprobados en menos de 2 años. La sentencia total, sumando daños, ascendió a más de 88 millones. Eso fue hace 16 años, con los precios de 2010. Y eso solamente es dinero que entra por la puerta principal, a través de las donaciones. Alrededor de los servidores privados existe un mercado entero de compraventa de oro, de cuentas y personajes, que mueve muchos más millones. Un mercado estable, que se mueve todos los días y que dura desde hace muchos años. ¿Y Blizzard lo sabe? Pues claro que lo sabe. La pregunta no es si saben que hay dinero moviéndose alrededor, que no pueden tocar, lo saben de sobra. La pregunta es por qué lo dejan estar, por qué dejan que estos servidores se hagan tan gigantes sin ellos hacer nada. Porque no es pereza, hay un motivo concreto. Y ahí es justamente donde la historia se pone realmente interesante. El 10 de abril de 2016 cerraron los servidores de Nostarius. Nostarius era un servidor privado de la versión original de WoW, el juego tal y como estaba al principio de todo, antes de las expansiones. Llevaba algo más de un año activo. En ese año habían acumulado 800.000 cuentas registradas, con más de 150.000 activas en el momento del cierre. Blizzard les mandó una carta legal. Nostarius no luchó, cerró. Y con ese cierre, la comunidad se movilizó, y es cuando empezó a cambiar absolutamente todo. La petición para que Blizzard reconociese la demanda que existía en la comunidad de tener servidores clásicos llegó a más de 280.000 firmas. Mark Kern, uno de los directores originales de desarrollo de WoW, imprimió las 5.000 páginas de firmas y se las entregó en persona a Mike Morhaime. Blizzard llegó a invitar al equipo de Nostarius a sus oficinas. En junio de 2016, los administradores del servidor volaron hasta Irvine, California, y se sentaron junto a Mike Morhaime, Allen Brack y Tom Chilton, el director ejecutivo, el productor ejecutivo de WoW y el director del juego. 5 horas. La reunión estaba planificada inicialmente por 2. El equipo presentó un análisis técnico de 80 páginas, con los números, la demanda real y todo documentado. Blizzard tenía encima de la mesa números reales de la demanda que tenía la versión clásica de su propio juego. Un año y medio después, en la BlizzCon del 2017, Blizzard anunciaba WoW Classic. Allen Brack lo reconocería en una entrevista justo después del anuncio, que había habido mucha presión de la comunidad para hacer esto, y que esa presión venía especialmente del cierre de servidores privados, que el deseo de la comunidad era uno de los principales motivos para tirar adelante con Classic. Lo dijo él, el que entonces era el productor ejecutivo de la franquicia. El 27 de agosto del 19, WoW Classic sale al mercado. Los ingresos por suscripción ese mes subieron un 223% respecto al mes anterior. El propio Cody Johnson, presidente de Activision, lo definió en el informe trimestral como el mayor aumento trimestral de suscripciones en la historia de la franquicia. Pero hay una capa más por encima que se habla poco de ella.
¿Cuánta gente de esos millones que entró a WoW por primera vez en aquel entonces y durante los últimos años, entró a través de un servidor privado? No hay datos oficiales, por supuesto, y Blizzard jamás va a publicar un número así, pero cualquiera que haya frecuentado la escena lo sabe. Hay una parte enorme de la base de jugadores de WoW que llegó al juego o volvió a él a través de un servidor privado. Gente que no quería pagar dinero al mes. Gente que entró gratis en Warmain o en Nostarius o en cualquier otro servidor y se enganchó. Y cuando llegó WoW Classic, ya estaba lista para pagar. Los servidores privados no solamente demostraban que habían demanda para algo, sino que la creaban. Eran la puerta de entrada al universo Warcraft para una generación entera de jugadores que Blizzard nunca habría captado por sus propios medios. Y no es algo nuevo. ¿Cuántos de vosotros no habéis tenido vuestra primera experiencia en WoW, en servidores como WoW Space, Dalan WoW, Elysium, Pandashan, y habéis acabado en el oficial? En el caso de WoW Classic, no solamente absorbió la demanda que Nostarius había demostrado y creado, absorbió a los jugadores que Nostarius había formado. Esto es un sistema de reclutamiento, un sistema que Blizzard nunca diseñó conscientemente, pero del que lleva beneficiándose directamente desde hace 20 años. Los servidores privados asumen el riesgo, construyen la audiencia, demuestran que el producto tiene mercado, forman a nuevos jugadores, y cuando los números son suficientemente claros, aparece Blizzard con el producto oficial, ejerce sus derechos y se lleva a la audiencia que otros construyeron. Y no solo es la asistencia de WoW Classic lo que cuenta el patrón, es lo que Classic fue incorporando con el tiempo. La doble spec en la versión original del juego, algo que los servidores privados llevan años ofreciendo. El modo hardcore, donde si tu personaje muere, pues muere para siempre, que nació como iniciativa antes de que Blizzard lo convirtiese en producto oficial en el 23. O la Season of Discovery, un sistema que añade pues nuevas habilidades y mecánicas a la versión clásica del juego. Todo esto se probó primero en servidores privados, sin costarle a Blizzard un solo centavo. Y luego Blizzard lo recogió, lo pulió, lo metió en su producto y por supuesto, lo cobró. Porque si el problema fuese la piratería, Warmain llevaría cerrado desde el 2012. Warmain tiene más jugadores que Turtle WoW tenía en sus mejores momentos. Tiene una tienda con ventajas de pago que genera con toda seguridad cientos de miles de euros al mes. Y lleva 15 años activo. Y Warmain sigue online ahora mismo. ¿Y por qué atacan a Turtle y no Warmain? Hay dos respuestas técnicas que la mayoría de analistas pues se quedan un poco en la superficie. La primera es la jurisdicción. Warmain opera a través de entidades en Rusia, con servidores en países que no facilitan el cumplimiento de sentencias americanas. No hay una persona física o jurídica en Estados Unidos sobre la que puedan ejercer presión real. Turtle WoW era diferente. Tenían a Josiah Simer, un ciudadano americano que vivía allí, que llevaba el marketing de la empresa, y también tenía la empresa AFK Craft, la empresa que estaba registrada en Hong Kong. Personas reales en jurisdicciones donde Blizzard sí que puede actuar. La segunda es la visibilidad. Warmain es bastante discreto, no hace trailers, no contesta el perfil oficial de Warcraft, no tiene campañas con creadores de contenido, no se anuncia en buscadores, existe pero no se promociona. Turtle WoW, como bien sabéis, hacía completamente todo lo contrario, parecía una empresa grande. Y con esas dos razones es más que suficiente justificar por qué sí que han ido a muerte contra Turtle WoW. Pero no explica realmente por qué Blizzard tardó 7 años en hacerlo. Visible lleva siéndolo desde el 2020, demandable lleva siéndolo desde el primer día. Si esas dos razones fueran suficientes, pues Turtle WoW habría caído hace muchos años. Hay una tercera razón, y es la única que explica cómo Blizzard actúa realmente y cómo ven en realidad a los servidores privados. En julio de 2024, Turtle WoW cruzó la línea. Anunciaron Turtle WoW 2.0 con Unreal Engine 5. Un tráiler en YouTube. Azeroth reconstruida con los gráficos más modernos del mercado. Compatible con móviles de Android. Una expansión propia. Más de 200.000 visualizaciones antes de que Blizzard lo tumbase por infracción de derechos. Turtle lo volvió a publicar en su propio dominio. Y la cobertura mediática fue masiva. Apareció el titular que ninguna empresa quiere ver sobre un proyecto de aficionados. WoW está a punto de tener un remake jugable en Unreal Engine 5, pero no es Blizzard quien lo hace. Turtle WoW no estaba emulando World of Warcraft, lo estaba evolucionando. Azeroth reconstruida con un motor gráfico moderno, con soporte para móviles, con una expansión alternativa propia, una visión de lo que WoW podría ser si alguien tuviese el valor de tocarlo de verdad. Y esa idea no es nueva, lleva años en la cabeza de la comunidad.
¿Qué pasaría si alguien cogiese World of Warcraft y lo hiciese desde cero? Con los sistemas originales pero con tecnología actual. Turtle WoW estaba respondiendo a esa pregunta en tiempo real, con medio millón de personas jugando todos los días en sus servidores. Eso ya no era un servidor privado molesto, era una declaración de intenciones, una declaración de guerra. Y Blizzard lo leyó de esa manera. Mientras Turtle WoW era una herramienta útil, pues podía existir, lo podemos dejar estar. En el momento en que se convirtió en una alternativa real, tenían los días contados. La propia demanda lo dice con precisión. Turtle WoW estaba canibalizando y destruyendo la comunidad de jugadores de WoW de Blizzard, no infringiendo derechos, sino ocupando el mercado que Blizzard necesitaba libre y que consideraba suyo. El golpe no era solamente el copyright. La demanda original incluía cargos bajo la normativa RICO, la ley contra el crimen organizado, la misma que se usa contra la mafia. Esos cargos se retiraron antes del juicio, pero, bueno, el mensaje quedó claro. Esto no es una mera infracción técnica. Esto es una organización a desmantelar. Finalmente, el juicio no siguió adelante y hubo un trato entre ambas partes. Entre ellos, la prohibición expresa de transferir el código a cualquier sucesor. No podía quedar nada. Y en ese mismo periodo, Blizzard empezó a enviar cartas de cese a Everlook, otro gran servidor europeo de la versión original, y a Project Epoch, que en sus primeras semanas llegó a 25.000 jugadores simultáneos. En abril de 26, Stormforge acordó cerrar el mismo día que Turtle WoW. Así que básicamente, en cuestión de 9 meses, todos los grandes proyectos del espacio de Classic con contenido propio borrados, todos, a la vez. Blizzard estaba haciendo una limpia previa antes de hacer su último movimiento. Porque cuando Blizzard se pone así, lo hace por alguna razón. Pasó con Ostarius y ha pasado con WoW Turtle. En enero de 2026, los responsables de World of Warcraft presentaron el plan del siguiente año. Holly Dale, la productora ejecutiva de WoW, hizo incluso un chiste en la presentación, dejando entrever que algo grande venía en la siguiente BlizzCon, enfocado en Classic. No dio detalles, pero el simple hecho de marcarlo así, junto a otras tantas señales que ya hemos hablado en el pasado, dice muchísimo de lo que puede venir. No existe ningún anuncio oficial de Classic Plus. Puede ser cualquier otra cosa, cierto, pero hay un patrón histórico muy concreto que empuja en la dirección de siempre. Si no, fijaros, 2016 Blizzard cierra Ostarius, en 2017 se anuncia WoW Classic, en 2019 lo lanzan, teniendo la mayor subida de suscriptores en la historia de la franquicia. 2025 denuncian a Turtle WoW, 2016 lo cierran junto a otros servidores privados. La mayor oleada de acciones legales contra este tipo de servidores en 20 años. Exactamente todos los proyectos grandes dentro del espacio de Classic con contenido propio. Lo podemos llamar, me gusta llamarlo así, la limpieza previa al anuncio. Y es la interpretación más coherente de todas las que podemos tener con los datos encima de la mesa. En octubre del 25, todavía en medio del juicio, Turtle WoW publicó una carta abierta dirigida a Blizzard. Pedían un sistema formal de acuerdos para servidores gestionados por la comunidad. Ponen de ejemplo lo que NCSoft hizo con City of Heroes, por ejemplo, o lo que Daybreak hizo con Project 1999 de EverQuest, o lo que Rockstar hizo con 5M dentro del universo de GTA. La respuesta fue, bueno, básicamente el acuerdo que llegó en 2026. Y bueno, esto también surge otra pregunta que podemos responder. ¿Por qué no hace Blizzard lo que hizo NCSoft con City of Heroes, por ejemplo? Porque NCSoft había cerrado City of Heroes en 2012, y era básicamente un juego muerto. Licenciarlo no competía con absolutamente nada. World of Warcraft no es el caso, está muy vivo. Classic está vivísimo, y además es uno de los grandes ingresos de esta compañía. Y con lo que sea que vengan en esta próxima BlizzCon, y todos los indicios apuntan a un Classic Plus, pues van a querer cobrar exactamente por lo que Turtle WoW llevaba 7 años ofreciendo gratis. No puedes llegar a un acuerdo con quien ocupa tu mercado cuando estás a punto de necesitar ese mercado libre para ti. Así que, lo primero que haces es eliminar a la competencia. Y aquí está la ironía que cierra el ciclo. La audiencia de Classic Plus, o lo que venga, los jugadores que van a hacer que ese próximo anuncio sea un éxito total, los que van a renovar la suscripción, los que van a mover los números trimestrales, son en parte, una parte importante, los mismos que estaban en Turtle WoW y en otros servidores, los mismos que conocieron este juego en Warmain, los mismos que Ostarius demostró que existían, los mismos que entraron al universo de Warcraft por la puerta de un servidor privado y que ahora, con el oficial disponible, van a pagar por entrar. Durante 7 años, Turtle WoW construyó y mantuvo a esa audiencia. Probó el contenido que funcionaba,
qué razas gustaban, qué tipo de expansión alternativa tendría recorrido. Todo ese trabajo de prospección, que no es barato, pagado por la comunidad, hecho por voluntarios, sin costarle un solo centavo a Blizzard. Y ahora esa audiencia va a pagar $15 al mes. Y bueno, más seguramente un buen precio de caja. El negocio de los servidores privados de WoW no es solamente el negocio de la gente que monta esos servidores. El negocio es demostrarle a Blizzard qué puede vender a continuación cuando se quedan sin ideas y no saben qué hacer con su propio juego. Primero dejas que otros demuestren que el modelo funciona. Los dejas en paz. Y luego, cuando llega el momento, cuando tienes suficientes ideas, lo asaltas y te quedas con todo. Y luego, bueno, cobras la entrada. Si Classic Plus se anuncia este septiembre y produce el mismo efecto que tuvo WoW Classic en el 19, recordad siempre esto, que esa audiencia realmente no la creó Blizzard, la crearon los servidores privados, gratis durante 20 años, y nacieron porque la comunidad quería algo más que Blizzard se negaba a darnos, hasta que otros lo hacen mejor y los dejan en parte en ridículo. Y eso, aunque nadie en Irving lo vaya a reconocer jamás, es lo más importante e interesante de esta historia. Blizzard los desprecia, pero los ha utilizado toda su vida como laboratorio.